se participaban de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones. Y bueno, vamos a compartir entonces la palabra de Dios y estamos en el libro en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 11 era hasta el 13. Vamos a tratar de avanzar. Ahí disculpen que no pude compartirles el bosquejo total, pero hoy sí lo voy a, en la tarde sí lo compartiré porque ya lo tengo completo este bosquejo de estos versículos del versículo 9 al versículo 13. Entonces, vean ustedes ahí, como siempre le he puesto en el original, como está en el original, en el griego original, y ahí ustedes pueden ver las palabras, en el español también, ahí en el español al lado, la traducción, perdón, en castellano, y abajo los 3 versículos que vamos a tratar de avanzar. Vamos a empezar comentándoles que hemos leído, el hermano ha leído Romanos capítulo 13, 23 al 26, porque hoy vamos a hablar acerca precisamente un poco acerca de la justicia divina, la justicia de Dios, ¿no? Y de quién es el justo, y quién es el justo y quiénes son a los que Él justifica. Entonces, por eso les pedí que leyeran esas lecturas, y aquí vamos a ver que habíamos comentado, ¿no? Habíamos comentado que desde el punto de vista humano, Jesús tenía todas las debilidades, todas las flaquezas que nosotros tenemos, como hombres que somos, como humanos que somos. Entonces, yo le mencionaba que él tuvo que madurar, tuvo que crecer como nosotros lo hemos hecho, pero algo que quizás no comenté o no obvié era que si bien, porque aquí el punto es que Jesús no tenía pecado, es sin pecado, pero sencillamente Jesús, el hecho de que Jesús creció y maduró en sabiduría, era para ser más eficaz, para cumplir el propósito, para poder él ofrecer la expiación por los pecados del hombre. Entonces, esa era la idea. La idea no es que él tuvo que superar el pecado, superar las flaquezas para poder él estar limpio, sino la idea es de que él fuera creo que la palabra correcta es eficaz, más eficaz en lograr la expiación o expiar nuestros pecados a Josué. Entonces, y, y, y por eso es que dice ahí en Romanos capítulo 3 que acabamos de leer, dice ahí de que Él es la propiciación, ¿no? Él es la propiciación. Él dice ahí con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, lo hizo. Nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, pero hemos sido precisamente justificados por su gracia. El cumplir con estas exigencias de justicia es parte del plan de Dios. Sin embargo, no es que Jesús vuelvo a insistir, no haya conocido el aspecto humano de una forma total. De eso también más adelante, nos va a hablar el autor de Hebreos, ¿no? Él dice más adelante en el versículo 17 y 18, dice que él debía ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Eso dice en el 17, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque dice, pues en cuanto él mismo fue tentado, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces es interesante de que si bien el versículo
10, el versículo 10 que vimos en la clase anterior, declara que el Salvador no podía ser perfecto sin las aflicciones, sin el sufrimiento. Este versículo que estamos viendo nos está mostrando eh, que, que habría sido imposible que Él fuera nuestro Salvador si Él no se hubiera hecho carne, si Él no se hubiera encarnado, si Él no hubiera venido a ser como semejante a nosotros como hombre. Es decir, no se hubiera hecho, no se hubiera hecho carne, como dice en Juan 1:14. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó y estuvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora Él puede compadecernos porque Él se identificó con nosotros plenamente en todos nuestros sufrimientos, en todas nuestras aflicciones. Y ahí vemos, vamos a leer el versículo, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y si tenemos que regresar, regresaremos ahí. Ahí está. Vean usted, perdón, dice. Y ahí vemos, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, de uno son todos. Como siempre separado en dos partes, es separado este versículo, de uno son todos en la parte A y en la parte B, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ahí ustedes pueden observar, está en la pantalla, y tenemos algún subtítulo ahí que dice nos santificó, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, porque Él santifica y los que son santificados de uno son todos. Ahora, indudablemente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía un ministerio, que Él servía como sacerdote, tenía que ser parte del pueblo, tenía que ser uno con el pueblo, tenía que tener simpatía por ellos y por supuesto tenía que entender al pueblo. Y ahí viene eh, esto de uno son todos, porque hay diferentes versiones en la Biblia que lo han interpretado de diferentes maneras. Unos han puesto que de uno son todos, como está nuestra versión. Otros han puesto que de una misma familia son todos. Otras versiones de un linaje son todos. Pero ahí ustedes pueden observar que en el griego original, ahí les he puesto yo, dice del procedente, todas las acepciones. ¿Y para qué? Para que ustedes puedan observar que la versión, la Reina Valera, es la que más se acerca al original. Dice ahí, porque el que santifica y los que son santificados. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero quizás aquí parar un poquito, parar un poquito porque es muy importante que nosotros entendamos, aunque sea un poquito, aunque hemos hablado ya acerca de la santificación. Cuando hablamos de santificación, tenemos que hablar de las acepciones en que lo habla la palabra de Dios. Un ratito, por favor. Un ratito, quiero adelantarme un poquito porque ahí está. Ahí está. Me quiero adelantar un poquito, creo que ha debido ser al contrario las imágenes. Cuando hablamos de santificación, ahí ustedes pueden ver la palabra santificar, que es una palabra en griego agiazo, que es en el Nuevo Testamento, y tiene dos acepciones. Eso es lo que quería decir. Hay una acepción de limpiar, de purificar o de santificar. Y hay otra acepción, como ustedes pueden ver, de consagrar o apartar del uso común para el uso sagrado. En otras versiones, en otras versiones o otros estudiosos también nos hablan acerca de esta misma dos acepciones. Una acepción que nos habla de una santificación inicial, y otra santificación o un proceso
santificación, o que se llama un proceso de purificación, un proceso de santificación. Entonces aquí tenemos estas dos acepciones, pero como estas dos acepciones. Cuando vamos, quiero ponerles quizás para explicarlo con la misma Biblia, ahí en Primera de Corintios, vamos a encontrar ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y de ellos y de nuestro. Aquí tenemos dos palabras, ustedes pueden observar si tienen su Biblia. La palabra santificados dice que a los santificados en Cristo Jesús, y también dice llamados a ser santos. Aquí estamos viendo estas dos posiciones, estos dos sentidos de la palabra santificar, ¿no? De la palabra santificar. La primera posición es una relación, o le llaman de posición o de relación. En realidad, relación con. La idea es que es una relación con. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando estamos hablando de santificación, implica que Dios es un Dios que es distinto a todas las criaturas. Dios no es igual, hay una distancia enorme entre Dios y nosotros. Dios es totalmente santo, su majestad. La idea de la santidad de Dios es que su majestad es infinita. No hay forma del humano lograr alcanzar la santidad de Dios, porque él está, Dios en sí mismo él es apartado, ¿no? Y la otra posición, el otro sentido, está hablando de un sentido moral, ¿no? De un sentido moral, aunque Dios es llamado santo porque existe en sí mismo, vuelvo a insistir que también aquí la distancia que hay entre él y nosotros es tan grande, que no hay forma de acercarlo, de acercar al hombre, al humano con Dios. Por lo tanto, es esa distancia entre Dios y el hombre se expresa en lo que es santo. Esa es la idea, que se exprese en lo que es santo. Entonces, Dios totalmente distinto al hombre en ese sentido. Vuelvo a repetir, tenemos una santificación de posición o de relación en él. Es decir, que existe una distancia tremenda o muy grande entre Dios y nosotros. Esto se refleja, por decir, el día cuando Jesucristo fue bautizado, hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, podemos ver o hay otras versiones, dice que ¿quién califica? Pues ningún hombre califica para Dios en cuanto a su santidad. ¿Por qué? Porque Él es distinto que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una majestad infinita, y por supuesto, literalmente, él está aparte. A eso me refiero con la primera, con la posición o relación. Y también tiene pues tiene un sentido, como les digo, moral. Ahora, indudablemente que esto, así como es Dios, esto también, las mismas posiciones o los mismos sentidos de santificación tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el humano, porque el hombre también, o sea, el hombre también tiene, el humano, nosotros también, cuando hablamos de santificar, tenemos que tener una posición de relación, en el sentido de que tenemos que ser limpiados, tenemos que ser distintos, apartados, separados del mundo, porque la palabra santo significa eso, es apartado, separado. Tenemos que ser apartados precisamente por una acción, por lo que estábamos hablando, por la expiación, por una acción de expiación, o por algo que también se llama propiciación, o algo que se llama gracia.
mediante un sacrificio, en este caso. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra como humano, en ese sentido él vino como hombre, pero él vino precisamente vino como un sacrificio por nosotros, ¿no? Como ese cordero, como el cordero para purificar nuestros pecados, para hacer la obra de expiación por nosotros. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos una santificación de posición, pero hay otra que es la moral, ¿no? Consagrar, apartar del uso común para el uso sagrado, que es la moral. ¿Qué significa eso? Que es todo un proceso. Es todo un proceso que se da una vez que la persona ha sido santificada, ahora hay un proceso de santificación. Un proceso de santificación que se inicia el día que ha sido efectivo ese sacrificio en nosotros, o el día que la sangre del Cordero nos ha limpiado de todo pecado, o el día que nosotros hemos obedecido el Evangelio, que es el Evangelio que precisamente que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día que obedecemos ese Evangelio, según Romanos capítulo 6, del 3 al 6, nosotros nos identificamos, con Cristo. Hay una identidad con Cristo. Es el momento que nosotros tenemos que somos uno con Él, en el sentido que nos identificamos, en este caso, en la muerte, según Romanos capítulo, vuelvo a repetir, de 6, del 3 al 6, nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su sepultura y nos identificamos con su resurrección. Como bien lo dice, lo dice dice para un hombre nuevo, para una nueva criatura, para nacer de nuevo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que a partir de ese momento empieza todo un proceso de santificación. El apóstol Pedro lo explica de otra manera. En Primera de Pedro, capítulo 3, 21 y 22, él habla acerca precisamente de la obediencia al Evangelio. De la obediencia del Evangelio. Él dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia a Dios. Es decir, se inicia un proceso de santificación, un proceso de ir dejando a medida que la palabra de Dios o el Espíritu Santo hace su obra de santificación en nosotros mediante su palabra. Entonces vamos nosotros dejando toda nuestra vida pecaminosa para llegar a tener la mente de Cristo, para identificarnos plenamente con Él. Entonces aquí tenemos los dos partes de lo que significa santificación. Ahí yo les puse esta palabra agiazo en el Nuevo Testamento, tiene esas dos acepciones de limpiar, purificar o santificar, consagrar o apartar del uso común para el uso sagrado. Entonces se da en dos momentos de nuestra vida. En un momento somos hechos santos, somos hechos apartados, y eso es lo que estaba diciendo Primera de Corintios que le leí, cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿no? ¿No? A los que han sido santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús fue posible que ellos, los cristianos de Corintios, fueran santificados. Pero cuando dice llamados a ser santos, está hablando a la misma iglesia, llamados a ser santos. Y no nos olvidemos que el apóstol Pablo en las otras cartas, también en sus otras cartas, habla a los santos, dice, que están en Cristo Jesús, se dirige a los santos, en el sentido precisamente de estas dos posiciones, en el sentido de que fuimos hechos, lo que hemos sido santificados el día que obedecimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esas buenas nuevas que nos hacen salvo, y también en el proceso inmediato que iniciamos en el proceso de santificación, llamados a ser santos en ese proceso. Es interesante. Yo les decía esto, trataba de aclarar esto porque pensé que era mejor
entender claramente, porque a veces hay una confusión tremenda. Pensamos que vamos a hacer que, necesariamente, o que vamos a ser salvos sencillamente por medio de nuestras obras, y no entender que es por la gracia de Dios. Vamos a sentirnos frustrados, como muchos nos hemos sentido cuando no hemos entendido esto. No hemos entendido de que acerca de estas dos sentidos de la santificación, cuando pensamos que solamente por tratar de limpiarnos nosotros por nuestra propia cuenta de nuestros pecados, vamos a conseguir el ser hechos santos o el ser santificados. Indudablemente que necesitamos la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos su obra de Él para nosotros ser limpiados y purificados, ser hechos santos. Y otra vez vuelvo a repetirle, necesitamos a partir de ahí seguir todo un proceso de santificación. Ahora, como dice ahí, nuestra santificación se da mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ahora volver aquí un ratito, ahora sí, porque quería aclarar ese punto. Ahí está, dice, de uno son todos, de uno son todos. Bueno, lo que está diciendo es de que como yo les dije, las diferentes acepciones, la más cerca, la interpretación, la que está más cerca, la interpretación literal, es en este caso, la Reina Valera, y de uno son todos, de uno procedemos todos, es lo que quiere decir, que de uno procedemos todos. Ahora, porque el que santifica, dice, y los que son santificados, indudablemente aquí vemos nosotros que el que santifica, es lo que venimos hablando, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que santifica. Ahora, ¿qué pasa? Quizás hacer un contraste, porque en la ley, es decir, los que estaban bajo la ley, eh, el que santificaba era Dios. Él es el que hacía, el que efectuaba, era Dios Padre el que actuaba. Si ustedes pueden ver ahí puesto varios textos bíblicos, ¿no? Varios textos bíblicos, no lo vamos a leer, pero Éxodo capítulo 31:3 y Levíticos y lo que les estoy mencionando ahí, son textos o versículos que nos dicen de que es Dios el que nos santifica, es el Dios el que nos santifica. Dice, por decir, ahí en Éxodo, dice que yo soy Jehová, en una parte dice yo soy Jehová, que lo santifica. También ahí ustedes pueden observar en Levíticos, también dice algo parecido. En Levítico dice, no profanéis mi santo nombre, yo Jehová le santifico. Y de igual manera ustedes pueden ver en Ezequiel, dice también lo mismo, y sabrán todas las naciones, dice que yo Jehová lo santifico. Entonces podemos ver que Dios Padre Jehová es el que santifica. Eso es, les digo, para que ustedes puedan ver el contraste que está haciendo el autor. El autor está haciendo un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es Dios el que santifica. Ahora, en el autor de Hebreos se está refiriendo como que Jesús es el que santifica. Y esto es algo nuevo, como yo les digo, esto constituye un hecho nuevo, y está aquí precisamente en este libro de Hebreo, ya que Jesús, por decir, oró para que el Padre santificara a los apóstoles, ¿no? Santifícalos en tu verdad, dice en Juan 17:17, ¿no? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Eso está en Juan 17:17. Y ustedes pueden observar que todo el énfasis, todo aquí en este caso en el libro de Hebreos, todo el énfasis está puesto sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos santificados por su sangre. Ahí les he puesto en Hebreos 10:29. Ustedes pueden observar. Dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, esto es, como yo le decía, esto es algo totalmente nuevo y nosotros podemos ver ahí en Hebreos, más adelante vamos a verlo en el versículo 13 también, que Jesús está poniendo toda su confianza, más adelantito está, no lo vamos a ver ahorita, toda su confianza en el Padre. Ahora, eh, hemos, vamos a pasar aquí, pues, acabamos de ver esto. Ahí tenemos ahora sí regresamos ahí, podemos ver ahí eh, el significado de santificación, el significado de santificación, que ya les dije que es apartar. Esta palabra aquiazo que hemos visto, es lo que significa básicamente es ser diferente. He estado yo buscando y la raíz de esta palabra, y la raíz de esta palabra nos dice que es ser diferente, aunque lo conocemos como apartar, porque en el sustantivo de esta palabra aquiazo es agios, que quiere decir precisamente la palabra que conocemos por santo. Ahí les he puesto de esto de Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Por qué? Porque dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces, les he remarcado esto porque señala nuestra santificación precisamente. ¿Cómo lo señala? Mediante su sacrificio, como lo hemos dicho, mediante su muerte. Somos nosotros apartados para adorar y a la vez servir a Dios. Por eso, para eso somos apartados. Y también, quizás me olvidé de mencionarles que ser santificados o ser apartados, simplemente lo que quiere decir es que nosotros somos formados en Cristo. Somos formados en Cristo para encontrar el camino de gloria. Y por eso les he puesto ahí ese comentario de Bruce, donde nos dice que la santificación es la gloria, la santificación es la gloria iniciada y la gloria es la santificación llevada a su fin. Otra vez los dos sentidos, los dos sentidos. Bruce nos habla de estos dos sentidos en una forma sencilla. La santificación es la gloria iniciada. Indudablemente el nacer de nuevo es glorioso. Acuérdense que que la Biblia nos habla acerca de la iglesia como un lugar celestial. En Efesios dice que estamos sentados en un lugar celestial, un lugar glorioso. Y la santificación, como bien dice Bruce, es esta gloria, una gloria iniciada. Y allí viene el proceso y la gloria, a la vez la gloria, el vivir en gloria. Cuando digo vivir en gloria es glorificando a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, glorificando a nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de glorificar, estamos hablando de la palabra gloria, es una palabra en el griego original, es doxa, que es luz. Estamos reflejando a Dios. Es decir, es como que cuando nosotros nos miramos en un espejo, por decirlo de esa manera, aunque es burda la comparación, pero cuando nos miramos en un espejo, miramos reflejado a Dios en nuestra vida. ¿En qué? En santidad, en misericordia, misericordia, en bondad, en fin, en generosidad, como ustedes piensen en las virtudes de Dios, pero es ver reflejada la gloria de Dios. ¿Cuánto reflejamos la gloria de Dios? Pues eso es lo que marca el proceso de santificación. Cuánto hemos crecido espiritualmente, eso es lo que marca precisamente el proceso de santificación, y esa es la gloria de la santificación, que a la final, que cuando dice aquí Bruce, llegada a su fin, si llevada a su fin significa que todos los días de nuestra vida, de todos los días de nuestra vida, para para ser algún día glorificado también definitivamente con
con nuestro Señor Jesucristo, para alabanza de Dios. Entonces, también vamos a pasar acá, dice otro, bueno, vamos, también ahí dice, nos dice que somos uno con Cristo, somos uno con Cristo, más, ¿no? Dice adelante en el versículo. Entonces, somos uno en el sentido de que Jesús se sometió para ser partícipe de nuestra naturaleza humana. O sea, Jesús se hizo como nosotros, incluso hasta llegar al punto de morir por nosotros, de morir por nosotros. Entonces, nos hizo hermanos, dice ahí, nos hizo hermanos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Indudablemente que debido a su cercanía y la unidad con nosotros, eh, Cristo no se avergüenza, es lo que quiere decir, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando digo cercanía y unidad con nosotros, donde hay dos o más, está Cristo. Indudablemente que la iglesia, en este caso hablando de la iglesia, es la representación vital de Cristo, todo lo que es Cristo, todo lo que es de Cristo. Y debido precisamente a esa cercanía y a esa unidad, él, como bien dice acá, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Nos, somos hermanos en todo caso, como escrito ahí, somos hermanos de Cristo, y no solamente somos hermanos de Cristo, sino que he puesto ahí que somos hermanos también de cada miembro de la iglesia, de cada iglesia, y eso es lo que ahí he puesto algunos textos bíblicos que les pueden servir, ¿no? Uno de ellos ya ustedes conocen, Mateo 12:50, Jesús dijo que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿no? También ahí el texto de Romanos capítulo 8:29 dice, por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen para que Él sea el primogénito entre muchos, ahí lo llama directamente, muchos hermanos, el primogénito, el más excelente, el primero de muchos hermanos. Ahora, eh, al ser hebreos también más adelante, hay este texto de Hebreos también es interesante porque dice, ahí nos dice el mismo autor de Hebreo, por lo cual debería ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, no para expiar los pecados del pueblo. Ustedes pueden observar en qué sentido es que no se avergüenza él de llamarnos hermanos, ¿no? Aquí lo básico, o digamos la cosa básica, por lo que Dios levanta una iglesia, yo estoy convencido que o ha sido porque Jesús viva en ella, ¿no? Y que el mundo sepa que que Dios fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ver en nosotros a Cristo, lo tienen que ver vivo en nosotros los cristianos. Y quizás esto nos puede ayudar a aclarar cómo fue que Cristo le dijo al apóstol Pablo eh, cuando en el encuentro que tiene, que lo estaba persiguiendo a él, ¿no? Cuando en Hechos, ¿no? El apóstol Pablo cae a tierra y él escuchó una voz que le decía, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que esto nos puede explicar, ¿no? Nos puede explicar o nos ayuda a aclarar por qué él estaba por qué estaba persiguiendo a Cristo, ¿no? Entonces, eh,
Hay quizás otros versículos que también nos pueden ayudar a entender esto de por qué nos hizo hermanos. Si ustedes pueden ver, vayan a ustedes ahí nomás les comento, en Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5 hay una figura, hay una figura de Cristo en el matrimonio, hay una figura de Cristo ahí, ¿no? Y una figura de Cristo, y no solamente de Cristo, de su iglesia, y de su iglesia. Entonces, ahí podemos nosotros observar, eh, en vista de que la voluntad de Dios para Cristo y para sus hijos era que ellos hicieran uno, en otras palabras, hicieran una familia, eh, y no solamente una familia, más allá de eso, que haya un fundamento, que haya una esencia ahí. Era necesario que incluso Cristo diera o fuera hasta la muerte por esa familia. Ahora, por lo tanto, nosotros podemos, creo que con toda seguridad, también podemos nosotros decirle a los hermanos, hermanos en Cristo, pese a que en la Biblia no hay ejemplos de que no he encontrado eso de hermano en Cristo, pero yo creo que sí, sí es apropiado, ¿no? De mencionar que somos hermanos en Cristo, es interesante. Porque creo que no hay derecho, no hay derecho que algún hermano se avergüence por decir de nosotros. Ahí nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, el que ama a su hermano jamás se avergüenza de su hermano, independientemente de que el hermano tenga problemas o tenga deficiencias o haya diferencias, jamás se avergüenza. Eh, Vamos a pasar acá. Aquí vemos nosotros diciendo, anunciaré otra vez a mis hermanos tu nombre. Ya hemos hablado de los hermanos, anunciaré a los hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Aquí hay citas, ustedes pueden ver, ahí hay citas del Antiguo Testamento. Hay citas de Salmos, ahí los he puesto, hay citas de Salmos 22, y ahí en ese Salmos 22 anunciaré tu nombre, casi muy parecido a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, te alabaré. Entonces, aquí está ilustrando esta unidad, esta cercanía que tiene Cristo con su iglesia. Para cuando se escribió el libro de Hebreos, eh, yo creo que todos los cristianos, es decir, todos los hebreos cristianos, ellos sabían de que estos salmos era mesiánico, ¿no? Porque Jesús ya lo había citado, por eso que he puesto ahí los textos bíblicos. Jesús ya lo había citado cuando estando en la cruz, él lo había citado. Entonces, ahí pueden ustedes ver, lo he puesto en Mateo capítulo, las citas, en Mateo 27, 46, y hay muchos más textos de la Biblia. Ahora, aquí he puesto ahí que le he puesto ahí el interlocutor en el Salmo era Cristo, le he puesto, ¿no? Entonces, eh, hay algo que quiero yo antes de ir ahí. Aquí está hablando como que si Cristo estuviera cantando, anunciaré, ¿no? Como en medio de la congregación te alabaré. Dice, y como Él está alabando, Cristo está alabando el nombre de Dios en medio de la congregación. Aquí la palabra que se traduce como congregación es una palabra que es eclesia, que ustedes ya la conocen, y de donde viene la transliterada la palabra iglesia. Y quizás nos pueda preguntar qué significa este canto, cuándo cantó Jesús en la iglesia. Y hay un solo caso que cantó Jesús, un solo caso que lo menciona. No significa que Jesús no cantaba, que es en Mateo capítulo 26, versículo 30, ¿no? Ahí podemos nosotros encontrar que dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Ahí podemos ver un caso, pero eso no significa
que no, tuvo que haberlo hecho en todos los servicios que habían en la sinagoga. Entonces, lo que quizás podemos nosotros sacar de este pasaje es que Jesús sigue cantando, él continúa cantando en medio de sus hermanos, y es por eso que es apropiado esto de en medio de la congregación te alabaré, en medio de la congregación. Entonces, ¿por qué? Porque Él está con nosotros el día de hoy. En realidad la iglesia es como dije yo, es la representación de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo. Jesús, si bien está a la diestra de Dios Padre, Él no se fue sin dejarnos acá, sin él dejarnos un cuerpo acá, por decirlo de esa manera. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y por lo tanto nosotros somos lo que hacemos el trabajo de Cristo aquí. Tenemos que hacer su trabajo acá en la tierra. Y por supuesto está Cristo en medio de la congregación alabando. Yo lo entiendo así, que Jesucristo está su espíritu con nosotros, está cantando con nosotros, incluso cuando estamos cantando, cuando les ofrecemos cantos, Él está con nosotros. Porque pues la palabra iglesia, vuelvo a repetir, denota asamblea, denota no solamente asamblea, sino hermandad. Pero además de eso, vuelvo a insistir, la iglesia representa todo lo que es Cristo aquí en la tierra. Eso debería ser la iglesia. Esa es la imagen, o es lo que deberían ver en nosotros como iglesia. Como cristianos deberían de ver eso en nosotros. Entonces, en la época de ellos, en la época de Jesucristo, o en la época de los apóstoles, la palabra iglesia era una palabra muy conocida, y los hacía pensar inmediatamente en una asamblea, pero ya cuando escribe el autor de Hebreo los hace pensar indudablemente en la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a pasar al otro porque no tiene mucha... Esto, vamos a pasar acá al último punto. Vamos a pasar. Ahí vemos el versículo 13. Dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, vean ustedes, y otra vez yo confiaré en Él. Esa frase, yo confiaré en Él, también es una cita, ahí he puesto yo que es una cita, una cita de la traducción de la Septuaginta. Ustedes pueden ver, ahí lo he apuntado, está en Isaías capítulo 8, versículo 17, y también está en segunda de Samuel capítulo 22, 3, y Salmos 18, 2, porque de ahí se ha tomado esta frase, yo confiaré en Él. ¿Y qué pasa? Quizás mencionar aquí que Isaías, por decir ahí, como le he puesto ahí, Isaías 8:17, a veces fue aplicado como, en este caso, como piedra de tropiezo, es decir, Cristo como piedra para tropezar, está en Isaías 8:14. Entonces, lo que estoy diciendo es que es posible que se preste a confusión. Entonces, pero puede que indique que mientras Jesús estaba en la tierra, Él estaba en esa posición de ser completamente humano, así como lo era precisamente Isaías, y por lo tanto necesitaba poner toda su confianza en Dios. Bien, podemos observar que esta frase también ha sido usada con sarcasmo, en Mateo 27:43, aunque no lo he apuntado ahí, también fue usada con sarcasmo en Mateo 27:43. Dice, confió en Dios, líbrele ahora, dice, líbrele ahora, eh, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios, líbrele, porque ha dicho, si él ha confiado en Dios, pues líbrele Dios, ¿no? Pues él ha dicho, soy hijo de Dios, que lo libre Dios. Entonces también esta frase es usada un poco como le digo, con sarcasmo, y aún así, esta fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él estuvo en la cruz. Hay que tener en cuenta que mientras Él estaba viviendo en la carne,
él tenía que vivir en las limitaciones que tiene cualquier humano en cuanto a la dependencia que tenemos en Dios, ¿no? Entonces, ahora también ahí vemos, les he puesto, a ver, la siguiente, un ratito. Ahí les he puesto esto, ¿no? Lo que les estoy mencionando ahorita. Entonces, lo que les acabo de mencionar. Y la otra parte es, ya les mencioné eso, dice, nos hizo hijos, ¿no? Nos hizo hijos. Y la expresión, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Bueno, aquí ustedes pueden ver que está usando otra vez, y ahí he puesto Isaías capítulo 8, versículo 18, y ahí, si ustedes van en esta parte del versículo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, parece también igual que es un caso que como de aplicación eh, de doble profecía, digamos, porque al principio, bueno, estaba refiriéndose, en todo caso, en el contexto se estaba refiriendo a los hijos de Isaías, de tal modo que todo rey en el linaje de David estaba representando al Mesías o representaba al puesto de Cristo, y todo profeta, en todo caso, todo profeta verdadero estaba representando el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, esto de hijos, de la mención de Cristo, en cuanto a tener hijos, en realidad es algo muy peculiar, o sea, muy peculiar, es algo muy particular aquí en el libro de Hebreos y en el Nuevo Testamento. En Isaías 53, por decir, nosotros encontramos que, hablando del siervo sufrido, dice que no tendría generación, no lo he puesto acá, pero porque hemos terminado ya, no, pero quizás mencionándole en Isaías, si ustedes van a Isaías 53, 8, no, ahí está, perdón, sí lo he puesto, Isaías 53, 8, ustedes pueden observar ahí que por cárcel y por juicio, dice, fue quitado y su generación, ¿quién la contará? O sea, como asumiendo que no hay, no hay que Jesús no puede, o el Mesías no podría, no tendría descendientes, no habría una generación, porque fue cortado dice, pues fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, de mi pueblo, ¿no? Fue herido. Entonces, es algo, como le digo aquí en el libro de Hebreos, es algo muy particular, porque está diciéndonos que el hijo, en este caso el hijo del siervo sufrido que está hablando Isaías 53, no tendría generación. Sin embargo, más adelante, si ustedes van al Isaías 53, 10, ahí ustedes pueden ver, ahí dice, el profeta agrega y dice que verá linaje, ¿no? Es decir, Cristo ya tiene linaje. Eso es lo que quiero que ustedes piensen, que Cristo ya ha visto su linaje, Él vio su linaje. ¿Cuál es su linaje? Su linaje está en la iglesia, porque nosotros somos descendientes en ese sentido espiritual, en ese sentido somos linaje desde el momento de que él murió, que el momento que él resucitó y del momento que él ascendió a los cielos, nosotros hemos llegado a ser hijos o linaje, ¿no? Linaje. Entonces debemos nosotros tan igual que Cristo, igual como él, nosotros debemos tener depositada nuestra confianza en Dios. Él continuamente estaba hablando, le habla a Dios en este caso de sus hijos, y nos representa en todo caso ante el Padre. Él nos representa, nuestro Señor Jesucristo nos representa ante el Padre como nuestro mediador. Y ahí ustedes pueden ver, ahí en Hebreos 7:25 lo he puesto ahí, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que Él nos está representando ante Dios, ante su Padre, como mediador en el cielo, y nosotros como iglesia lo representamos aquí nosotros en la tierra.
Entonces, esta manera, como las citas del Antiguo Testamento son usadas por el autor de Hebreos, o sea, no es que la está sacando de su verdadero contexto, en vista de que está en armonía con todo el contexto de toda la Biblia, de todas las escrituras. Entonces, y por eso es que él estaba escribiendo a cristianos que eran, que eran hebreos o cristianos que habían, judíos prosélitos, como también se les conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos conocían bien el Antiguo Testamento y el autor aquí de Hebreos está usando con mucho cuidado las escrituras. ¿Para qué? Para que ellos puedan, o los puedan aceptar, para que ellos lo puedan aceptar. Entonces, quizás como concluir este tema, Jesús al humillarse a sí mismo, con el fin de ser uno más, de ser como nosotros y gustar la muerte eh, en nuestro lugar, ¿no? Porque él no tenía por qué morir, lo hizo en nuestro lugar. Entonces Cristo hizo de esa manera que nosotros seamos adoptados hijos de Dios, que hizo posible que nuestra adopción, en nuestra adopción seamos también herederos de las promesas de Dios, no solamente hijos de Dios, que es algo maravilloso que nos haya pasado ser hijo de Dios, sino también herederos de Dios. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a Él vencer la muerte, a Él conquistar la muerte, es lo que hace es también poner a nuestro alcance la vida eterna. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera resucitado, Él no hubiera podido también darnos a nosotros, ofrecernos a nosotros la vida eterna o poner a la mano para nosotros la vida eterna. Cuando nosotros nos hicimos cristianos, fuimos hechos, en todo caso, hermanos de Cristo. No solamente hermanos de Cristo, sino fuimos hechos santificados, miembros santificados de su iglesia, como bien lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 2, ¿no? Entonces, somos santificados de su iglesia y nosotros lo que debemos hacer, amados hermanos, en todo caso, es tomar la decisión de vivir por quien estuvo dispuesto a morir por nosotros, siguiendo su ejemplo y sin dejar de lado la plena confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Procuremos, amados hermanos, procuremos ser la luz de Cristo aquí en la tierra. Yo creo que con toda seguridad el Señor, como bien lo dice en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos 2 y 3, el Señor está inspeccionando sus iglesias, está inspeccionando a sus santos, está inspeccionándolos, y el Señor está viendo si es que en realidad Él puede quitar de ahí su candelero o no puede quitar su candelero. Es decir, el Señor está viendo si es que nosotros vamos a ser aprobados o no vamos a ser aprobados como iglesia. Y eso, hermanos, y no es porque podemos ser una iglesia, o podemos ser cristianos que hemos sido llamados por Dios, podemos ser cristianos escogidos por Dios, porque todos somos llamados por el Señor. De repente podemos vivir una vida correcta ante Dios, pero Él está buscando algo más que eso. Él está buscando si su luz está ahí. Él está buscando si su sal está ahí. Él está buscando si Cristo vive en medio de esa iglesia, que es la lección que estamos aprendiendo quizás un poquito de hoy. Si Cristo vive ahí, si vive ahí, ¿cuánto Cristo vive? Es lo que él buscaba. Encontraba que esas iglesias, por lo general, tenían muchas virtudes, pero habían cosas que la desaprobaban, incluso decía, estás muerta. ¿Por qué? Porque hay algo que faltaba y ese algo que faltaba era Cristo en ellos.
La única forma, hermanos, la única manera de vivir como Él, como nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a morir por nosotros, es morir también nosotros. La muerte es lo que nos da vida. Tenemos que morir, tenemos que morir. Tiene que morir nuestro yo, tiene que morir nuestra altivez, tiene que morir nuestro orgullo. Tenemos que morir. ¿Por qué? Porque alguien tiene que vivir en nosotros, alguien tiene que calificar para Dios. Si algún día nosotros vamos a calificar para Dios, si algún día Dios va a decir de nosotros que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, va a ser no en nosotros, sino en Cristo nuestro Señor. Porque nunca vamos a poder llegar, nunca vamos a poder alcanzar. Dios es un Dios santo, doblemente santo, santo, santo por la posición que él ocupa y santo por lo que el aspecto moral de Dios, santo. Dios es un Dios santo y nosotros estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso, en tratar de ser santos como Dios es santo. Estamos en eso de que Cristo viva en nosotros y nosotros no vivamos y no vivamos más. Es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Cristo vive en mí, ¿no? Y lo que ahora vivo, lo vivo en Él, ¿no? Que dio su vida por mí. Entonces, pues, estoy usando mis palabras, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que el Señor está buscando. ¿Calificamos para Dios, amados hermanos? ¿Calificaremos para Dios? Pues sigamos en ese proceso de santificación. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.